en casos de corrupción en los Estados Unidos de América, además de publicar recientemente un artículo sobre Compliance México con el tema de evaluación de riesgos para la prevención de los delitos aduaneros. En la revista The Latin American Lawyer, en el ámbito nacional, la doctora Villanueva participó como vicepresidente de la región sureste de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México, en donde gestionó capacitación técnica para las fiscalías anticorrupción de la región y dirigió el modelo estratégico de dichas fiscalías de todo el país. Fue electa como presidenta de esta convención nacional y se encuentra implementando el Plan Nacional de Trabajo para las Fiscalías Anticorrupción. Participó como ponente en el primer Congreso Nacional de Unidades Antilavado de Dinero en México, realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala, con apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y la aplicación de la Ley de Embajada de los Estados Unidos de México. Ha impartido y participado en innumerables cursos, conferencias, seminarios y diplomados, sobresaliendo las siguientes: las reformas con relación al narcotráfico y narcomenudeo, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema acusatorio penal, derecho penal y sistema penal acusatorio. En el segundo foro anticorrupción en Coparmex, también primer encuentro nacional de transparencia legislativa, un diplomado en disciplina financiera. También participó en la cumbre Unipol 2020 digital con la ponencia denominada Mecanismos para la resolución de conflictos en la Agencia Nacional Anticorrupción, con el tema Mecanismos de investigación en la persecución de delitos vinculados con hechos de corrupción, así como en el Congreso Iberoamericano de Compliance, Ethics and Legal, y en el ciclo formativo para la Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura en Ecuador en materia de cumplimiento penal, con la ponencia sobre recuperación de activos de personas jurídicas. Y nos hablará sobre el siguiente tema: estrategias de la investigación de delitos por actos de corrupción en Quintana Roo. Fiscal, le escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón por agarrarlos cansados, pero iniciamos, ¿no? el día de hoy con una pequeña charla que va más enfocada a complementar lo que bien decían los ponentes anteriores, ¿no? Cómo iniciamos, cómo investigamos las conductas penales en Quintana Roo, cómo nace la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, por qué nace, por qué hemos integrado a más personas o integrantes, perdón por repetir la palabra, ¿no? Del sistema nacional o los sistemas estatales anticorrupción dentro de ese esfuerzo aislado que se ha venido haciendo o que se ha hecho a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso ya lo platicó y excelentemente Eduardo, ¿verdad? Y ya vimos qué es la corrupción, cómo nace, quiénes intervienen en ella, por qué, cuáles son algunas de las causas, ¿no?, de que existan estas conductas, que se haya creado ese Sistema Nacional Anticorrupción, las instancias que sancionen el mal actuar de los servidores públicos, como son parte de los sistemas estatales y nacional, las fiscalías anticorrupción, los tribunales de justicia administrativa, los órganos internos de control en organismos autónomos. Bueno, ya sabemos, ¿no?, el hartazgo de la gente, el mal funcionamiento de mucho tiempo atrás de servidores públicos que todavía no entienden o les falta tener muy en cuenta el tema de ética, de integridad y de vocación de servicio. Nos ha llevado, ¿no?, de manera nacional o internacional a la creación de estos sistemas sancionadores, si se puede llamar así, de la conducta que no se comete. Vamos a hablar, bueno, esta es una pequeña presentación. Vamos a hablar de mecanismos y metodología de investigación, la innovación, cómo hemos innovado.
Aquí más de 2 ponentes el día de ayer hablaban de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos en Quintana Roo y nos da excelentes resultados en nuestras investigaciones. Vamos a hablar de un caso relevante por lo cual nosotros en Quintana Roo, utilizando estos mecanismos de investigación, logramos implementar un operativo y detuvimos a un subsecretario de Seguridad Pública en funciones de un municipio de ahí de Quintana Roo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos ayudar o ir cercando a las personas que intervienen en conductas penales por actos de corrupción? Y después buscamos una conclusión, preguntamos, respondemos, pero lo importante aquí es ir conociendo los mecanismos. Se hablaba hace rato, ¿no?, de las similitudes que hay en una investigación por una falta administrativa, ¿no?, por parte de las contralorías, órganos internos de control, secretarías de honestidad, como se llaman en algunos estados, por ejemplo aquí, y qué similitudes tienen con la investigación penal, a qué riesgos o a qué impedimentos tienen los que están en el ámbito administrativo sancionando alguna conducta, ¿no?, grave o no grave. Si es grave, ya sabemos que la tenemos que turnar a los tribunales de justicia administrativa. Vemos cómo las etapas son similares a las etapas penales. Vemos cómo, por ejemplo, en el proceso penal viene la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, ¿sí? Administrativamente viene la etapa de investigación, ¿no?, sustanciación y resolución. Vemos cómo, así como en materia penal hay conductas de acción y omisión, administrativamente también ya las hay, ¿no? Vemos otro tipo de similitud, presunción de inocencia, el que los investigados por alguna falta administrativa deben comparecer acompañados también de persona o abogado, alguien que los defienda dentro del trámite administrativo. Vemos cómo en ocasiones en algunos estados hay parte de oralidad en las audiencias que se están llevando en un proceso administrativo sancionador. En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues ya esto lo vamos a pasar, ya vimos qué es corrupción, qué lo genera. En muchos de los temas que yo he dado nos dicen, bueno, sí hay delitos de corrupción, pero en un código ni federal ni en los códigos estatales te definen la corrupción como parte de una tipificación de una conducta penal, ¿no? Te dicen ese catálogo de delitos, ¿no? En algunos estados, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, etcétera, puedes tú, ¿no?, conocer. Pero lo que es la corrupción como tal, la definición como tal, nada más lo vemos, pues, en los diccionarios, en las bibliografías, en lo que lo va definiendo, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no?, y otras instancias internacionales. Nosotros ahí hablábamos, o quiero explicarles cómo iniciamos nosotros una investigación penal en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Por ejemplo, nuestro código nos da la posibilidad de cuando se inicie una investigación, se pueda iniciar no solamente en contra del o la funcionaria o exfuncionarios públicos. Si hay empresas, personas morales involucradas en esta mala conducta, en esa mala licitación o mal procedimiento licitatorio, en la mala adjudicación, ¿no?, o en la compra, pues nos vamos investigando a la par. Nos vamos investigando a la par porque Quintana Roo tiene una legislación muy sólida en tema de recuperación de activos, en tema de responsabilidad penal de las personas morales. Nosotros podemos investigar en Quintana Roo
por 10 conductas penales a las personas morales, a las empresas morales, ¿no? Aquí ya se habló también mucho de la capacitación. Lo importante, lo vital es eso, ¿no? El tener esas alianzas, el tener el conocimiento, ¿no? De los instrumentos internacionales, de las ayudas internacionales que podemos estar nosotros obteniendo para llevar a cabo de la mejor manera nuestra función, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar a lo largo de estos años que he estado al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Hoy por hoy me tocó a mí ser la primera mujer en México con el nombramiento de fiscal anticorrupción. Me correspondió a mí el convocar o apoyar a convocar a los primeros fiscales anticorrupción, y la primera reunión que tuvimos para formar la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción fue en Yucatán, fue en Mérida, y jurídicamente fue creada en Quintana Roo, ¿no? Y después, en el 19, si más no recuerdo. Y después de la tercera elección, también soy la primera mujer al frente de esta Convención Nacional. Entonces sentimos esa responsabilidad, ese peso, ese compromiso que se asume, porque todos los que somos servidores públicos debemos asumir un compromiso congruente de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento las oportunidades nos llegan, pero también a veces se nos va. Yo a los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, yo siempre les digo, somos un numerito, aprendan a trabajar, nos esforzamos mucho en lo que es la especialización en la investigación de los delitos por actos de corrupción. Generamos alianzas, recibimos capacitación en el tema de análisis de la información criminal, que eso nos apoyó muchísimo para poder empezar a hacer, ¿sí?, los seguimientos, el destino final de lo que se desvió, ¿verdad? Las redes de vínculos, recordemos que penalmente y también, si mal no recuerdo, administrativamente se puede estar investigando no solamente a las personas, sino también los vínculos de parentesco o consanguinidad, penalmente hasta el 4º grado. Entonces, el empezar a hacer y generar redes de vínculos para el seguimiento de lo que se desvió fue una de las mejores acciones que hemos tenido por parte de instancias internacionales. La obligatoriedad que tenemos no solamente en el área penal, sino también en el área administrativa, de conocer, de saber y aplicar, ¿sí?, los ordenamientos, ¿sí?, los convenios internacionales que hace nuestro país, no solo en materia de corrupción, sino en otro tipo de materias, ¿sí?, a través del control de convencionalidad, estarlo aplicando dentro de nuestras investigaciones para que cuando estas vengan sólidas y pueda llevarse a cabo una buena investigación, pueda tener un buen término, ¿sí?, nuestro trabajo, porque el cimiento de las investigaciones por actos de corrupción deviene en la gran mayoría del trabajo que hacen, ¿sí?, las contralorías, las secretarías, ¿no?, de las contralorías, las contralorías municipales, los órganos internos de control con las vistas que nos dan, ¿no? Entonces, ahí parte de que cuando se lleva a cabo la investigación, pero antes un pequeño preámbulo, decir, nace la necesidad de que cuando yo contengo o me propongo o aspiro a ser la titular de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, presento un plan nacional de trabajo y que históricamente en México ya está funcionando y ya está siendo arropado, no solamente por el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, sino también por parte de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. ¿Sí? El día de mañana me toca volar a Sonora a la reunión y estamos pues trabajando para que estas formas de investigación o estas investigaciones se complementen con la capacitación,
con ese documento que vamos a estar permeando, que viene siendo los lineamientos necesarios que deben de tener las vistas que nos den, ¿sí?, las secretarías de las contralorías o de las secretarías de honestidad, los órganos internos de control a las fiscalías anticorrupción. Porque si esta sinergia, si estos trabajos que se iniciaron de manera aislada, no los vamos interlazando, no los vamos integrando, ¿sí?, los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, pues quién sabe cuántos años luz más nos faltarían para que eso pudiera estarse concretando, ¿no? O estuviera bajando ese tan alto índice de percepción de corrupción y de impunidad que tenemos, y que hoy por hoy los 32 estados de la República estamos reprobados. Pero yo agradezco el apoyo a la secretaria, ¿no?, de honestidad de aquí del estado, mi agradecimiento por parte de subsecretaria, porque esas charlas nos van abriendo el panorama, nos van dando a conocer, oye, penalmente, administrativamente, ¿qué debo hacer para que las cosas funcionen? Yo diría, primero, clic con las fiscalías anticorrupción. ¿Por qué? Porque debemos de ir de la mano en nuestras investigaciones. ¿Por qué tenemos casos de éxito y de innovación en Quintana Roo? Porque con la secretaria de la Contraloría de ahí hemos trabajado, y si no hay ese buen binomio, nosotros hemos llegado a judicializar, a vincular y a recuperar activos de hechos denunciados por la Contraloría de un municipio de ahí, de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, y que hoy por hoy es nuestra secretaria de la Contraloría del Estado. ¿Por qué? Porque se tienen que crear esos binomios. Entonces, parte de esto no solamente, les digo, la especialización, la capacitación, sino también la innovación. Nosotros en Quintana Roo hacemos uso, tenemos para nuestras investigaciones drones. No tenemos recursos, pero tenemos un plan institucional con varios ejes rectores, entre uno de ellos es la innovación en las investigaciones, la capacitación, la judicialización, entre otros, y cada uno con sus subtemas. Nosotros tenemos 2 equipos de drones que adquirimos hace más de 3 años. Capacitamos a los agentes de investigación para el uso de este equipo. ¿Por qué? Porque al menos en los casos que se estaban investigando y a lo cual nosotros pudimos recuperar millones de metros, de hectáreas de patrimonio que le fue arrebatado al Estado por malos servidores públicos. Estos equipos nos servían ¿para qué? Para llevar a cabo los dictámenes de agrimesura, donde el perito no puede entrar, tan inaccesibles, ¿no? Entonces, esa es una muy buena herramienta que nosotros tenemos, ¿verdad? La otra son las redes sociales. ¿Quién nos diría que a quién no le gusta? Todo el mundo sube hasta lo que no tiene, a lo que no hace, si está comiendo, qué comió, dónde comió, que si está presumiendo su carro, o si se fue a algún país, no lo sé, a donde quieran del mundo, a ver un partido del otro lado del mundo, cuando gana 8,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces nosotros tenemos gente ahí monitoreando redes sociales, ¿no? También ahí montamos operativos y logramos la detención de 4 servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ¿sí? Con más de 1,600,000 pesos en sus lockers y cajones. Los tuvimos con prisión preventiva justificada, hasta que después de vinculados a proceso, resarcieron el daño y nos fuimos a una suspensión condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, una secretaria que gana 8,000, su hijo estudia en el mejor colegio, que prácticamente eso se paga de colegiatura, tiene un camionetón mejor que mi Versa, que mi carrito Versa, y tú dices, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde? Hasta el juez lo dijo, ¿no? ¿Y cómo? Y otro es que ya fue mencionada más de 3 veces. Y parte de
de este convenio de colaboración que debemos de estar firmando y que se trabajó estos lineamientos, estamos también nosotros buscando como fuente abierta de investigación lo que tenemos, no tienen idea, como bien decía, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia? No solo declaraciones patrimoniales, no solamente actas constitutivas de empresas, nombres de servidores públicos, sueldos, bueno, millones y millones y millones de temas de información que pueden estar sirviendo. Ahí recibimos capacitación por parte del INAI para el uso de cada uno de las áreas y las pestañas de la Plataforma Nacional de Transparencia. Mira, aquí está la base de datos de servidores públicos activos, aquí está la base de datos de empresas, aquí están las declaraciones patrimoniales, aquí está eso, aquí está eso. Y en lo que nos estaban capacitando, pusimos el nombre de un nombre X, ¿no? Y vota dos empleos en un mismo horario, un médico. Pues de esa capacitación iniciamos una investigación, ¿no? Entonces, la cosa es que así como están los apoyos y los temas y la posibilidad de obtener recursos, no solamente para capacitación de instancias internacionales, pues también tenemos aquí en México herramientas que nos pueden servir para nuestras investigaciones. Entonces, parte de eso es lo que estamos viendo en Quintana Roo. Tenemos una metodología de investigación, no es solamente, como dice nuestro Código Nacional o nuestro sistema penal, la trilogía de la investigación, ¿no? Que es el fiscal del Ministerio Público, peritos y policía de investigación. No, a través de la capacitación que hemos recibido, ya no hablamos de una trilogía de investigación, sino de una tetralogía de la investigación. ¿Por qué? Porque ahí juegan parte medular los analistas de investigación criminal, que son los que nos van a estar apoyando, ¿sí?, al perito, al policía, en este tema de analizar, hacer el análisis de esta investigación. A ver, ayudarme a hacer el mapeo, ayudarme a hacer, a buscar, ¿no?, el destino final, a estar haciendo la metodología para estar buscando, ¿sí?, esas ramificaciones, ¿no?, en tema de parentesco, que así, no, yo soy muy limpia, muy pulcra, no tengo nada, pero a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, a mi primo, ahí sí, no son servidores públicos, pueden tener, sí, pueden tener, pero ¿de dónde? Pedimos investigaciones al sistema de administración tributaria, trabajamos muy, muy de cerca con los registros públicos de la propiedad y del comercio, ¿sí? Trabajamos muchísimo las tecnologías de la información, los famosos TICs, de allá vamos revisando las redes sociales, revisando los temas de la plataforma nacional de transparencia, y la tenemos ya como una herramienta de búsqueda de información, ¿no?, a través de los policías de investigación como una fuente abierta de información. ¿Qué hacemos? Ya que se reúne, se hacen mesas de trabajo, ya que se reúnen, pues el fiscal o la fiscal que tiene la investigación se reúne ahí con el perito, con el analista, con el policía, y van buscando y delimitando, bueno, pues sí, hay tres posibilidades. Bueno, ¿cuál es la más sólida que puedas tú buscar esa línea de investigación más sólida de acuerdo a los antecedentes que hemos tenido? Por eso, primero, tenemos la planeación y selección de fuentes. Bueno, esa vino del Face, ese del tweet, ese de pero vino del periódico impreso, no concuerda con la plataforma nacional, o esta investigación
de una licitación de 10 millones de pesos, resulta que el capital de la empresa eran 50,000 pesos, hay algo que no cuadra, ¿no? Y ahí nos vamos, ¿no?, a pedir la información a los registros públicos de la propiedad, quiénes son los socios, con cuándo empezaron, pedir declaraciones anuales al sistema. Obvio, no se da de un día para otro, y es parte de lo que genera esa impotencia, diría yo, a nosotros, a las fiscalías anticorrupción, por parte de ese sentimiento de impunidad, porque todavía no se entiende que los delitos por actos de corrupción no son tan rápidos, tan fáciles de investigar, y que también los litigios que se llevan en una investigación son muy grandes. O sea, a veces en una sola investigación tenemos 10, 12 amparos, ¿no? Que en la formulación de imputación, no, amparo. Que no, que la revocación, el recurso de la revocación, no me gustó como amparo, y entonces eso nos va complicando, ¿no? Y te dicen, no están trabajando, y nos genera un alto índice de impunidad y percepción de corrupción, porque se piensa que no estamos haciendo nada. Otra cosa es también el tema de que estados enteros que tienen 4 o 5 policías de investigación para todo un estado, para todas las investigaciones de un solo estado. ¿Cómo? En Quintana Roo no estamos tan mal, tenemos 15, es un estado pequeño, pero esos son parte de lo que a nosotros nos hizo innovar en la investigación, nos hace trabajar con la planeación y selección de fuentes. De esas planeación y selección se obtienen los datos, se procesan y analizan, como yo les decía, con los compañeros, a veces con los directivos, a veces los mismos compañeros dicen, no, pues yo ya tuve un asunto así, no, pues yo en la zona norte también, pero a mí no me lo vincularon. Luchar luego contra los criterios de los jueces de control después de llevar una investigación de 3, 4 años y resulta que llegas a audiencia de juicio oral, llevas 40 testigos, acreditas que eran empresas fachada, acreditas que no habrían entregables dentro de esas licitaciones, hablando de un tema famosísimo a nivel nacional, de la estafa maestra, mueves gente de más de 8 estados para decirte no hay, hubo robo de identidad, ganamos un amparo por la vinculación a proceso, la revisión del amparo, ganamos otro amparo por el tema de que si es un asunto de recurso estatal o federal, ganamos la revisión de ese amparo, y resulta que después nos absuelven el tema, estableciendo que no, que el origen del dinero de la federación ya es competencia federal. Y entonces, bueno, meter la apelación. Luego de la apelación, otra vez el amparo. Y cuando eso pasa, pues las personas que ya no se les condenó o se les condena, porque otro tema es las penalidades tan bajas. Solo a nivel federal hay por 2, 3 delitos la reforma del 19 constitucional que pueden tener prisión preventiva. Bueno, pues ahorita ya lo tiró la Corte, ¿no? También la Corte Internacional, que la anticonstitucionalidad de la prisión, ¿no? De la prisión oficiosa. Y si le sumamos que, por ejemplo, en Quintana Roo, de 6 meses a 2 años, de 6 meses a 3 años, como pena máxima un delito por corrupción, el que teníamos como la penalidad más alta, el de peculado, si mal no recuerdo, la pena máxima oscilaba entre 12 y 14 años. Un exgobernador modifica la ley y la baja a 6 años, desde 1 mes a 6 años, y luego viene el pleito de que la retroactividad de la ley, que tienes que ponerle la que más le favorezca al reo, más si es un primo delincuente, que si no es un primo delincuente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues avanzamos, procesamos, analizamos, ya cuando tengamos todo este tema de los datos, les decía, nos vamos a corroborar algunos con la plataforma nacional. Hay dependencias que no tienen completamente, ahora sí, actualizada su base de datos. Nos vamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, que constituye una herramienta de búsqueda de información
pública, que permite la recopilación de datos señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la acreditación de los elementos de delitos por corrupción. Sus opciones de filtrado de información permiten delimitar geográfica y temporal los datos buscados, lo que lo hace una plataforma muy amigable con el usuario. O sea, esta plataforma te da prácticamente si está tu nombramiento vigente, si no estás, en qué área, cuánto ganas, dónde estás trabajando, dónde estás laborando, y nos ahorramos muchísimo tiempo de estar girándose, oye, bueno, sí, pero trabajar en, yo voy a decir, instituciones que a lo mejor ya ni existen, ¿no? Desarrollo social, Contraloría, en muchos estados ya no se llaman iguales, pero imagínate. Y ahí duerme el sueño de los justos, y luego un recordatorio, luego un apercibimiento, luego una amonestación, luego, aquí es una plataforma amigable y te da esas opciones, te da esas opciones de obtener con mayor rapidez. Aquí vean, aquí está, por ejemplo, imputado, lo que yo les decía, se filtra de qué estado, Quintana Roo, de qué institución, de qué municipio, ¿sí? Cuenta con las obligaciones, ¿no? Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, ¿sí? Tiempo solo para informar, ¿no? De 2018 en adelante, desde el momento en que, por ejemplo, si es un municipio, desde que el municipio es sujeto obligado, o el órgano autónomo es sujeto obligado, o el sujeto obligado empezó a funcionar como tal, pero se tienen, ¿no? Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, ¿no? Y aquí te ponen qué es información pública, las solicitudes, las respuestas, el total, y este es un mecanismo y es una forma de que nosotros investigamos y tenemos la información mucho más rápida. Los que le decía de las redes sociales constituyen una gigantesca base de datos de información expuesta públicamente, las cuales pueden llegar a concluir la identificación del elemento o los elementos, la identidad, la proximidad y la geoespacialidad. Estos datos que posterior a su procesamiento y correlación pueden concluir en metodologías y células de corrupción. Ya de los datos obtenidos se generan productos de inteligencia que se expanden en el panorama de investigación y permiten a los actores en la investigación poder tener nuevas líneas más sólidas de investigación, concluyendo, pues que los pocos o muchos o los datos las investigaciones que llegan a judicializarse son más eficientes y eficaces, ¿sí? Al llevar a cabo toda esta metodología. Lo que le decía de los drones, aquí son drones, nosotros hemos llevado varios dictámenes de agrimesura. Entonces, ¿cómo llegar un perito a medir una extensión de esto, no? Los utilizamos también cuando hemos pedido órdenes de cateo para que sobrevuelen el área y no te digan, no, rompieron, entraron, robaron, hicieron. No, nosotros documentamos a través de los drones las veces que hemos pedido órdenes de cateo, ¿no? Ponemos a volar los drones durante la diligencia. Les decía, los utilizamos en peritajes de agrimesura, operativos de localización e identificación de imputados, ¿no? Sobrevolamos como por allá los predios donde creemos o pensamos que están, ¿no? Este de uno de los casos relevantes que les decía, vea, ¿de dónde lo sacamos? Del Facebook. Tenemos nosotros un protocolo de agente encubierto. Hay uno de los 15 elementos de la policía que casi no sale, está dedicado a lo que son las redes. Cuando se detecta un caso que puede ser de relevancia, ¿sí? Se estudia, se lanza el anzuelito, se contrata pues ahora sí, se contrata el servicio y pues cuando ya se va a concretar, ya se va el operativo y son de las 2 detenciones que hemos llevado, ¿no? Esto, la compra-venta de autos, motos, Playa del Carmen, era de un servidor público, ¿sí? Aquí están su publicación del Facebook,
se investigan en Quintana Roo, red de corrupción, de emplacamiento, de expedición y licencias. De ahí empezamos, ¿no? De ahí se busca la noticia criminal y se va haciendo todo ese mecanismo que les acabo de explicar, toda esa metodología. Esto parte de los casi poco más de los 2.200 millones de pesos que hemos recuperado en Quintana Roo en las investigaciones por actos de corrupción. En un, podría decir, 60-70% vienen gracias a eso, al aseguramiento del folio electrónico. Como les decía, cuando iniciamos la investigación va por el investigado o investigada y por la empresa o empresas que se les adjudicó, se les dio, se les licitó y se llevó un mal procedimiento. Entonces, nosotros inhabilitamos, ¿no?, el aseguramiento de bienes en una investigación. Es una técnica que tiene sustento legal en el artículo 21, párrafo primero constitucional, que señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, ¿verdad? El aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito procede de conformidad con el establecido en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, el cual especifica que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Entonces, hemos litigado juicios de amparo, juicios de garantía por los aseguramientos de los folios, ¿sí? Los hemos ganado, nos ha dado la razón la Corte, tanto a nivel amparo como el tercer tribunal colegiado de circuito. ¿Por qué? Porque esos aseguramientos son preventivos y a nosotros nos evitan que este bien o estos bienes se puedan donar, traspasar, vender, regalar, y nos garantizan una posible reparación de daño que también constitucionalmente la víctima tiene derecho a que se le resarza el daño que se le ocasione por parte de él o la servidora pública. ¿Por qué no nos hemos ido? Porque también hay otro método o mecanismo que establece el Código Nacional, que es solicitar la audiencia, una audiencia de control para pedir el embargo de ese bien. Pero este embargo tarda nada más 6 meses y si no termina su investigación en 6 meses, te lo liberan. En cambio, con el aseguramiento del folio electrónico, el tiempo que te dure como huella, como objeto del delito, lo puedes tener. Y es una forma de cercar y no pueden, o sea, se han amparado y no pueden. ¿Por qué? Porque no se les quita el uso, goce, disfrute del bien. Ellos lo viven, ellos disponen de él, pero no pueden deshacerse de él. Esa es la diferencia. Y este es un mecanismo que podríamos explorar la Ley General de Responsabilidades Administrativas a ver si se puede. ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa? ¿O por qué necesitamos este binomio que estamos aquí? Fiscalías Anticorrupción, Secretarías de Honestidad, Contralorías de Estado, órganos internos, para poder llegar a esto, para poder obtener de las investigaciones, ¿sí?, la necesidad de que también ustedes sepan, conozcan y cómo se lleva una investigación penal y qué poder adoptar de este tipo de investigaciones hacia el área administrativa, ¿sí? En ocasiones, le digo que yo trabajo muy de la mano con nuestra secretaria de la Contraloría y ella me decía, es que yo pido información a tal dependencia y no me la dan porque yo no soy autoridad. Hasta aquí llega, hasta aquí tengo mi límite, no puedo determinar mi IPRA, no puedo determinar la responsabilidad, porque ese eslabón que nos falta no lo tenemos. ¿Quiénes lo tienen? ¿Quién tiene la facultad o la autoridad? El Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasaba? Me daba la vista con todos los avances,
nombre de los testigos, nombre de esto, nombre, con todo lo que ya habían investigado, y nosotros complementar lo que a la Contraloría en ese momento municipal no le daban las otras autoridades. Y es en ese tema que pudimos lograr la recuperación de 2 inmuebles y la vinculación a proceso de 2 servidores públicos, y tenemos todavía algunas en investigación. Entonces, por eso es muy necesario este binomio y esos lineamientos que trabajamos en Quintana Roo a través de la CONAFA, también con el fiscal anticorrupción de Oaxaca, con la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Contralores, con la secretaria de la Contraloría de Quintana Roo, nos comprometimos, su servidora y la secretaria de la Contraloría de Quintana Roo, no solo a pasarlo digitalmente, sino a capacitarlos, y es un documento donde no solamente se establece el checklist o los requisitos para interponer una demanda o una vista por parte de las Contralorías a las Fiscalías Anticorrupción, sino el acompañamiento que debe de haber, ¿no?, durante la investigación. Y la posibilidad de que quien presente la demanda, quien haya hecho el peritaje, el dictamen, pueda comparecer en una audiencia de juicio oral y no les agarren desprevenidos. Entonces, es una herramienta que trabajamos, que consideramos, es perfectible, muy, muy perfectible, de acuerdo a las necesidades de cada estado, pero ya es un estándar, ya es un documento realizado con ese objeto. La realidad es que la investigación por delitos de corrupción requieren de una metodología, análisis distinto al resto de los delitos, porque una cuantificación multidisciplinaria es fundamental para combatir este fenómeno internacional. Esa labor la aplicamos en las TICs, las periciales multidisciplinarias, ya vimos de agrimesura, nos ha tocado hacer dictámenes de recapitulación de rentas, el tema de ir a la inspección de obras para ver si el material que está dentro del contrato es el mismo que utilizaron o no, ¿no? Hemos pedido también cancelar las pólizas de garantías que dan algunas empresas que son de por más, muchas veces leoninas, ¿no? Los mecanismos de investigación en la persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción implica una innovación y la constante actualización de la materia prima más importante con que cuenta la Fiscalía Especializada, el personal. Esa especialización debe desarrollarse progresivamente con base a la retroalimentación por parte de la plantilla laboral. A la par, se requiere la cuidadosa suspensión del marco regulatorio, pues puede ocasionar barreras en la procuración de justicia. En Quintana Roo nos tomamos muy, muy en serio el tema que decían varios de los ponentes de acá, no solamente por parte de Luzma de la ONU, aquí por parte de los ponentes. Capacitación, profesionalización. Cuando a mí me nombran en 2017, más del 80% del personal provenía de la misma Fiscalía General. Con experiencia, sí. En investigación, sí. Yo venía de 24 años de carrera judicial. Escucharon que empecé desde Defensoría Pública, Secretaría de Acuerdos, Secretaría de Proyectos, Juez Penal, pero no es lo mismo impartir que procurar justicia, ¿no? Claro que en tema de experiencia, experticia y en tema de posgrados de capacitación, perdón, no hubo quien superara pues, parte de lo que ustedes escucharon, porque esa es la mínima parte de lo mínimo, ¿no? Y pues tuve la fortuna de ser electa, pero nos dedicamos a la capacitación, a la capacitación, a la capacitación. Todos los compañeros y compañeras que tenían el perfil de licenciatura cursaron la maestría en anticorrupción y vuelvo yo a hablar de la innovación. Por ahí me tomó más de 6 meses hacer un trámite, conseguir un REBOE para el doctorado en anticorrupción, a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Quintana Roo, el apoyo y las puertas que tuve que tocar, se tocaron, pero se concretó y nos
proporcionaron 26 becas de doctorado en anticorrupción y sistema de justicia. O sea, en Quintana Roo, en la Fiscalía Anticorrupción, hay doctores en anticorrupción, en el área de la policía de investigación, en el área de los fiscales de investigación y directivos, como parte de esa profesionalización. Porque uno de los principales actos de corrupción es aceptar un puesto al que no estás capacitada y no puedes desempeñarlo. En Puebla, hace unas semanas estuve con el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Te acuerdas? Un contralor de un municipio, no sé qué municipio, y decía, se quejaba, él se quejaba porque después de que explicó aquí, Eduardo, y decía, no puede ser porque si yo soy contralor, yo denuncié por 100 millones de pesos y estoy escuchando que el fiscal anticorrupción de aquí dice que solo ya recuperó, no sé, 15 millones, pero a ver, parte de lo que falla y de la percepción, ¿sí?, de impunidad es que de repente vamos, ya denuncié por 1,000 millones de pesos. Oye, la gente se queda con los 1,000 millones de pesos, pero de repente la obra ya está. El procedimiento estuvo mal. A veces hay que evaluar. O te dicen, sí, es que me dijeron que este era uno negro y me están dando uno gris. Bueno, sí, pero aquí está, ¿no? Y eso nos complica el trabajo a las fiscalías anticorrupción, porque tú dices, bueno, te demandé por 1,000 millones, sí, pero el sobreprecio fueron de 2 o de 3 o de 20. Y te dicen, bueno, de 1,000 solo recuperaste 20. Por eso es nuevamente el agradecimiento a la secretaria Rosina. ¿Por qué? Porque también aquí espero que hayan peritos, que hayan contadores y que vean para cuando se vaya a hacer una denuncia, se haga por lo que no se justificó, no por lo que vale toda una obra, todo el parque, todo el esto, todo lo que se dio. Porque sí, eso no va a abonar a poder bajar el tan alto índice de impunidad que tiene. Y la falta de confianza y de credibilidad de nosotros mismos como servidores públicos. Porque dicen, no sabe hacer su trabajo, no hace bien su trabajo, porque si ya pidió 1,000 y le dieron 200, no. Entonces, lo importante es, si mi institución no me lo da, les diré, yo durante los 24 años de carrera judicial, mi primera maestría y mi primer doctorado en sistema penal, lo pagó mi esposo, que en paz descanse, porque la institución no nos daba nada. Entonces tenemos que ver, en algún momento, y se los digo yo a mis hijos, yo tengo 4 hijos, el tercero es ingeniero en aeronáutica, y ya se recibió y dice, ¿cuánto voy a ganar? Tienes que empezar. Y me dice, ¿y tú? ¿A mí? Le digo, a mí me costó 24 años de vida profesional estar donde estoy. Mi hijo mayor es contador. Cuando le tocó explorar si quería ser servidor público, si quería estar en iniciativa privada, servidor público. Ni a jefe de departamento. Y me decía, mamá, pero es que mira, mi amigo tanto y está ganando y eso. Pero él solo carga el suéter o el saco del secretario o del gobernador. Son gatos de Angora, tú no eres gato. O sea, tú empiezas desde abajo para que el día que te toque estar arriba, sientas y pienses lo que piensan los de abajo. Porque los puestos en el servicio público no son para siempre. Y la persona o el servidor público que no vive para servir, no sirve para vivir, porque quienes nos pagan son los ciudadanos. Y yo insisto, vamos a hacer cosas muy buenas este año que está terminando, empezaremos y concretaremos el siguiente, no solo con los lineamientos, sino con este plan nacional. Y siempre hay que ir y visibilizarnos más allá de lo que podamos hacer. Más allá de lo que podamos hacer. Yo en mi vida pensé, primero ser la primera fiscal anticorrupción, después ser la que hace por primera ocasión históricamente un plan nacional de trabajo. Y todavía dices tú, son esfuerzos aislados, todavía nos falta más y nos falta más y nos vamos
y hoy por hoy somos la primera y única Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional que recibimos una donación de $84,000 en equipamiento por parte de instancias internacionales. ¿Pero qué iba? Cada vez que así había un foro, cualquier cosita, iba yo, oiga, Quintana Roo existe, miren qué hacemos, miren cómo lo trabajamos, miren a ver en nosotros y hagan eso. Y entonces ir así, dándonos a conocer lo que estamos haciendo bien. Y además también practicar, hacer esa sinergia de buenas prácticas. ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? O sea, ¿qué nos hace falta? ¿No? ¿Qué podemos? Ahorita hay una, le decía yo al compañero, hay una oferta y que trabajamos junto con la Comisión Permanente de Capacitación para formar grupos de 50 servidores públicos que trabajamos en el combate a la corrupción, no solamente para la maestría y el doctorado en anticorrupción, sino hay una en gestión pública y hay una en auditoría gubernamental, que si se forman grupos de 50 gentes, se quedan en $1,000 la mensualidad y $1,000 la reinscripción. A través de la firma del convenio que Dios mediante haremos mañana en Sonora. Y así, no lo quieren, pero es nada. Y es muy pagable. Entonces yo les digo, muchísimas gracias. Gracias por su ponencia. Abriremos un espacio de preguntas y respuestas para quien guste participar, por favor. Ay, Rosaura, muchas felicidades. De verdad, siempre una delicia escucharte y además felicitarte por los grandes logros que has hecho. Haces una realidad la coordinación a la que yo me refería también esta mañana. Sí. Oye, bueno, dos cosas muy rápidas. Una que mencionaste y nada más para efecto de aclarar, pues desde luego que los embargos precautorios sí existen Claro en el que ámbito sí. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y esa justamente el embargo de folios electrónicos, el aseguramiento de folios electrónicos es válido también en el ámbito administrativo. Absolutamente sí. Bueno, Dicho por un experto. No, y, bueno, y en segundo lugar, quisiera preguntarte, porque esto siempre ha generado mucha controversia, el tema del secreto bancario, bursátil y fiduciario, porque pues sabes perfectamente que la corrupción siempre está encubierta a la luz precisamente del secreto. Entonces, sé que en materia penal pues se requiere la orden judicial para poder disponer de esa información para que justamente pues la autoridad ministerial pueda justificar cabalmente la licitud en la obtención de la prueba para que al momento de vincular a proceso pues no nos los vayan a tirar de que fue ilegalmente obtenida. En el ámbito administrativo, incluso a nivel constitucional, está previsto que no se pueda oponer el secreto bancario, bursátil, fiduciario, cuando se trata de la investigación de faltas administrativas graves. Sin embargo, pues esta atribución está nada más reservada, digamos, al titular de la Secretaría de Función Pública, a los subsecretarios. La pregunta es, en tu experiencia, en las investigaciones forenses que realizas para efecto de poder detectar los actos de corrupción, incluso cuando se da el seguimiento a todos esos conflictos de intereses, donde tienes que ver justamente quiénes son los que tienen relación con el sujeto activo y que son los que al final del día se convierten en beneficiarios finales de todos estos actos. ¿Qué dificultades has sorteado respecto a este tema del secreto bancario, bursátil o fiduciario? Me diste en el clavo. Mira, durante varios años, ¿sí? Logramos que sin ser completamente autónomos, sí aislar nuestras solicitudes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A través del CIARA o del Sistema de Información a Autoridades, recibimos una capacitación y tenemos personal con clave para que la información que no requiera control judicial, ¿sí?, se fluya directamente del sistema nacional, ¿no?
es un tema pendiente porque ahorita pues hubo movimientos ahí y te dicen, no, ahorita tiene que fluir de las fiscalías generales, ¿no? Habemos estados como Guanajuato, Zacatecas, me parece que Chihuahua, Quintana Roo, entre otros, que nosotros podíamos solicitar, Estado de México, me parece que igual, la información. Pero cuando son datos, por ejemplo, para aseguramiento de cuentas bancarias, entre otros, sí recordarán que habían dos criterios de la Corte, uno que te autorizaba hacerlo dentro de la investigación y otro a través de un control judicial y un ordenamiento de un juez. Entonces, nosotros siempre optamos por hacerlo vía, ¿no? Vía judicial, para que en algún momento no sirviera para desechar o para tener como prueba ilícita el haberlo obtenido nosotros mismos. Siempre hemos sido, cuando son datos que no nos pueden dar, por ejemplo, por un gerente de banco que no nos quiera dar alguna información, tenemos esa información a través del CIARA, y cuando no, sí nos vamos a control judicial. Sí. ¿Algo más? Buenas tardes, doctora. Al inicio comentó de un caso de éxito, no sé si se refería de un subsecretario de seguridad. ¿Nos pudiera comentar en general cómo se dio la corrupción allí? Sí, era un subsecretario que así en las redes sociales ofertaba sus servicios para trámite y obtención de licencias de manejo y otros trámites administrativos, ¿no? Como abogado, porque era además abogado, ¿no? Y además capacitado en temas de conductas penales cometidas por servidores públicos, que ese es otro tema que les podría yo platicar. Entonces, así como tal en la red social, por eso hay ese policía de investigación que nos busca casos que pudieran ser de éxito. Se montó un operativo, se contrató el servicio, fue la persona a llevar el pago y a recibir su licencia, porque por todo vía digital, ¿no? Pedir la foto, pedir eso, y llevar nada más el dinero para que te den tu plástico de licencia. Entonces, en ese momento se monta el operativo no visible y pues se le detuvo. El juez de control determinó la flagrancia del hecho, la vinculación a proceso, y hoy por hoy lo tenemos inhabilitado, lo tenemos con medidas cautelares de no poder acercarse a la Dirección de Seguridad Pública ni al edificio del municipio correspondiente. Hay espacio para una última pregunta. Ya no hay preguntas. Gracias, fiscal, por su excelente ponencia. Le pido de favor a la licenciada Daniela Joana Cepeda Aguilar, pasa a entregar el agradecimiento correspondiente en representación de nuestro titular de la Secretaría de la Universidad de la Función Pública. Doctor, un verdadero placer contar con su presencia. Agradecemos mucho que nos comparta toda esta trayectoria y experiencia que tiene, y nos quedamos pendientes también de conocer esos lineamientos que sabemos vienen en la siguiente sesión de la Comisión Permanente, y le esperamos próximamente también para que nos pueda capacitar en esos temas en los que estamos muy interesados como Estado. Claro que sí. Y me permito extender el presente reconocimiento, que dice de la siguiente manera. La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento a Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo por haber participado como ponente dentro de la 7ª Jornada contra la Corrupción en Baja California 2023, celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California. Suscribe nuestra Secretaria de la Honestidad y la Función Pública, licenciada Rosina del Villar Casas, con mucho gusto y agradeciendo su excelente participación. Gracias.
Estaremos muy pendientes de Gracias. lo que surge el día de mañana. Ah, ¿vas a estar para ahí? ¿Vas a ir? Sí. Gracias. Gracias.